Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Nadia y el día de hoy voy a estar compartiendo el capítulo 7 del libro El método Ikigai. En este capítulo vamos a aprender que cualquiera que sea la habilidad que tú quieras desarrollar, que tú quieras mejorar, sea una habilidad en ventas, sea una habilidad en persuasión, sea una habilidad en influencia, si quieres ejercer mejor el liderazgo, si quieres empatizar mejor con las personas, cualquiera que sea esa habilidad, primero debes descubrir quiénes son las personas que ya tienen esa habilidad que tú quieres lograr. Lo segundo es que puedas imitar cuáles son las prácticas que han seguido estas personas para lograr esos resultados, pero no quedarte solamente con imitar, sino que es importante que tú lo puedas adaptar a tu propia situación, a tu propio estilo y puedas superar al maestro. Entonces, si quieres saber más, te invito a que me acompañes hasta el final del video. Tenemos acá que nuestra capacidad para poder mejorar lo que ya existe es prácticamente ilimitada, y eso se aplica a cualquier proyecto personal. Nosotros mismos podemos ser una mejor versión de nosotros mismos y romper nuestros propios récords. No necesitamos compararnos con otras personas, ¿no? Por ejemplo, los deportistas, ¿no? A veces se tratan de comparar con otro deportista. La comparación nunca es buena porque siempre cada persona tiene su propio estilo, tiene su propia personalidad y ha desarrollado su propio concepto. Entonces tú debes de compararte contigo mismo. ¿Con quién fuiste tú el año pasado? ¿Con quién fuiste tú el mes pasado? ¿O con quién fuiste tú hace 10 años? Y ahí vas a ver tu evolución y tu crecimiento. Entonces, en este caso dice, habla de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era el menor de los hermanos de una familia bastante extensa. Él era el número 15, imagínense. Entonces, él desde pequeño no tuvo muchos recursos, incluso ni siquiera terminó el colegio. O sea, a él le tocó trabajar siendo muy niño, tenía 12 años y ya tuvo que empezar a trabajar en una imprenta. Entonces, él tenía que aprender a redactar bueno, exactamente no redactar los artículos, pero él era muy curioso. Entonces, él, como trabajaba en la imprenta, él quería aprender cómo redactar. Entonces, ¿qué hacía él? Como una forma, un hobby, ¿no? Una forma de curiosidad que él tenía de poder desarrollar sus habilidades, ya que no tenía la posibilidad de ir a estudiar al colegio. Lo que hacía él era leer las revistas, artículos que más le llamaban la atención, aquellos que él creía que estaban bien redactados. Y después de unos días, él intentaba escribir lo que había leído según lo que recordaba, para poder escribir en el orden exacto, tomando en cuenta la forma de las palabras, y luego lo comparaba con lo original. Esto de acá le ayudó a que años más adelante él pueda tener su propia revista y él pueda redactar. ¿De dónde viene esa práctica de redactar? Que primero empezó imitando, primero empezó copiando, pero luego ya él podía poner sus propias palabras de acuerdo al mensaje que quería transmitir. Y esta revista le ayudó a que mucho más adelante pudiera desarrollar otras cosas, incluso más adelante ya ser conocido por los inventos que tuvo. Pero todo empezó por esta curiosidad que él tenía, ¿no? No tenía por qué, si es que no tenía conocimientos, él dijo, voy a empezar copiando. Me gusta cómo escriben estas revistas, voy a empezar a imitar y luego lo voy a adaptar a mí mismo. Entonces, eso es lo importante del mensaje. Acá dice, en Japón, copiar no tiene una connotación negativa, como sucede en esta parte de Occidente, siempre y cuando se adapte o mejore lo imitado. Volvemos a reforzar en esto. No nos quedemos simplemente con copiar porque eso sí tiene una connotación negativa. Y además, no todas las circunstancias se van a adaptar a nosotros. Entonces, es muy importante que tú puedas seguir las prácticas, pero adaptarlas a tu propia situación. Aquí también menciona el valor de lo efímero. Actualmente no damos mucho valor a lo efímero, damos más valor a las cosas antiguas, ¿no? Por eso dicen, las escuelas occidentales nos enseñan que cuanto más viejo, más valor tienen las cosas, por ejemplo, las ruinas, el patrimonio cultural, lo cual es importante porque nos recuerda nuestra historia. Pero en Japón lo importante también es la belleza de las cosas en sí, sin importar si sea una copia o una reconstrucción. Y aquí tenemos de ejemplo algo que me ha parecido a mí muy curioso, que yo tampoco no conocía, que es el santuario de Itse, el que pueden ver ustedes acá en la imagen. Este santuario es destruido y reconstruido cada 20 años. Ya lleva como 200 reconstrucciones.
Entonces esto ayuda a mantener la frescura y la pureza del lugar, pero al mismo tiempo hace que las personas se vayan transmitiendo este conocimiento de generación en generación. Si este santuario se hubiera mantenido de hace 200 años, ya estaría totalmente desgastado, envejecido, así como cuando vamos a ver unas ruinas de nuestro patrimonio, ¿verdad? Incluso nos podríamos preguntar de qué materiales se hicieron, cómo pudieron hacer y todo. Y hay muchas cosas que actualmente nos preguntamos sobre el pasado que a veces no tenemos las respuestas. Pero de esta forma, con esta práctica que ellos tienen de construirlo y reconstruirlo, entonces es como que se tienen que pasar de generación en generación la forma, ¿no? Los que primero construyeron el templo, ¿no? Tienen que enseñar a los otros qué materiales usaron, cómo hicieron, qué midieron, o sea, tienen que estudiar mucho para poder preservar y al mismo tiempo esto, como dice, conserva esa pureza, ¿no? O sea, que esta técnica se vaya manteniendo en el tiempo y que se vaya manteniendo de una manera fresca. Bueno, eso me pareció muy interesante. Y el libro también nos recomienda a poder hacer una simbiosis, ¿no? O sea, lo que imitas más lo tuyo, ¿no? Poder hacer una fusión, digamos. Y acá tenemos de ejemplo, por ejemplo, en Japón, primero se inventó el idioma hablado, pero no tenían una escritura. Entonces ellos dijeron, no vamos a ponernos a hacer una escritura de cero, porque es complicado, ¿no? Una lengua, inventarse, es complicado. ¿Qué hicieron ellos? Simplemente adoptaron la escritura china, los Hanzi. Pero los Hanzi no se adaptaban mucho tampoco a ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo adaptaron y crearon los kanjis. Por eso es que se parece mucho la escritura. Y eso también me pareció muy curioso, porque antes decían, ¿no? No, es que estos caracteres se parecen. Bueno, ya veo por qué se parecen tanto, porque en sí uno nació a partir del otro, ¿no? O sea, los kanji nacieron a partir de los Hanzi. Entonces, la importancia de poder reconocer esto. Acá tenemos otro ejemplo. Este personaje es Osamu Tezuka, que es considerado el padre del manga. ¿Qué es el manga? El manga es un cómic japonés que narra diferentes historias, pero esta fue la primera persona que creó ese formato en Japón. ¿Cómo se inspiró para poder crear este formato? Bueno, esta persona, Osamu, admiraba las películas de Disney, le gustaban los cómics norteamericanos de superhéroes y también valoraba la belleza de la cultura japonesa. Entonces él adoptó esas tres cosas, hizo una simbiosis, una fusión y pudo crear algo totalmente único, novedoso, nuevo, que tiene una gran repercusión hasta nuestros días, que es el manga. Que luego otros han podido mejorarlo y crear otras versiones, sí, pero él fue el primero que inició esto. Aquí tenemos el ejercicio que nos propone el libro, que es como un trampolín que nos va a dar la fuerza para poder superarnos. Dice, lo primero, tienes que elegir una obra que admires relacionada con la habilidad que tú quieres desarrollar. En este caso, si es la escritura, si es el dibujo, si es la música, la cocina, cualquier habilidad que tú quieras, selecciona una muestra, un ejemplo, ¿no? Entonces acá el ejemplo se basa en el tema de la escritura. Dice, por ejemplo, examina el último libro que te ha impresionado, que te ha gustado la historia. ¿Y cuáles han sido esos puntos fuertes que te han llamado la atención? Por ejemplo, ¿te ha gustado el desarrollo de los personajes? ¿Te ha gustado la trama de la historia? ¿Te ha gustado los giros inesperados que ha dado la historia? ¿Te ha gustado la descripción? Entonces tú anotas cuáles son los puntos más importantes de ese libro que te ha gustado. También es importante que detectes cuáles son los puntos débiles, ¿no? O sea, qué cosas no te han gustado. Por ejemplo, no te gustó que el final fuera abierto. No te gustó que los personajes secundarios no tuvieran un desarrollo de personaje. No sé. No te gustó que hubiera relleno. Entonces, también es importante que tú anotes qué cosas no te gustaron. Lo tercero es importar mejoras de otras obras. Entonces acá vamos a hacer ese ejercicio de simbiosis, ¿no? Así como hizo Osamu, que juntó lo que son las películas de Disney, los cómics norteamericanos y juntó también lo que era la belleza del arte japonés. Vas a buscar otras obras que también te gusten y que no tengan estos defectos, ¿no? Que no tenga este final abierto, que no le falte que los personajes secundarios no se desarrollen. Y vas a sumar esa lista de características ideales que a ti te gustaría leer en un libro. Y luego vas a empezar a escribir un libro que tenga esas características que tú quisieras y que has tomado de diferentes referentes. Entonces, esta es una buena forma de podernos en acción y practicar estos principios, ¿no? Descubrir estos referentes, imitar estas prácticas. A lo mejor tú estás queriendo desarrollar una técnica de ventas. Entonces, mira quiénes
son los que más influyen en el tema de ventas. Puedes tomar a 3 mentores o un mentor. Por ejemplo, este mentor te gusta la forma en la que habla, la forma en la que conecta, pero no te gusta mucho su estilo, a lo mejor te parece un poco agresivo. Entonces búscate otro mentor y a lo mejor este mentor sí cierra en ventas, tal vez no te guste mucho la técnica, pero sí te gusta la forma en la que la habla. Entonces busca así, ¿no? O sea, busca los puntos fuertes de cada uno, busca las debilidades, busca quién contrarresta y luego crea esa técnica de ventas a partir de estas 3 personas, ¿no? A partir de sumar estas fortalezas. Y así vas a empezar a mejorar cualquier habilidad que tú desees. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Espero realmente que les haya gustado. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estoy subiendo un nuevo video. Recuerden que la magia sucede cuando tomas acción. Gracias.